Bienvenidos, queridos espectadores. Para más historias emocionantes y exclusivas cada semana, suscríbanse al canal. Siéntense, relájense y disfruten su café. Mi nombre es Miguel Donaire y voy a contaros una situación que me ocurrió en 2023 cuando acepté un trabajo nocturno en un taller mecánico en medio de la nada. No estoy seguro de por qué comparto esto ahora. Quizás como advertencia, quizás porque mantenerlo dentro me está volviendo loco. Lo que queda de mi cordura. De todos modos, estaba conduciendo mi destartalado Toyota Corolla 2011 a través de la Sierra de Albarracín en Teruel, intentando poner todos los kilómetros posibles entre Barcelona y yo. El aire acondicionado había fallado en algún punto cerca de Zaragoza y el termómetro del salpicadero marcaba 39 grados, aunque el sol ya se estaba ocultando tras los escarpados picos. 6 meses antes había cometido un error que costó la vida a 2 personas. Conducía de regreso a casa después de hacer un turno doble en el almacén, con los ojos pesados, cuando me desvié hacia el carril contrario. El impacto fue: todavía escucho el sonido del metal aplastando metal en mis sueños. Un padre y su hijo adolescente, ambos murieron al instante. Yo salí sin un rasguño. La policía dijo que me quedé dormido al volante. Lo declararon un accidente, pero descubrieron que conducía con el carnet suspendido, mi tercera infracción de tráfico ese año. La madre, la mujer a la que convertí en viuda, me miraba fijamente durante toda la audiencia. Nunca habló, nunca lloró, solo miraba. Después de que la indemnización agotara mis ahorros y las pesadillas hicieran imposible dormir, metí lo que cabía en mi coche y simplemente conduje, sin destino en mente, solo lejos. El indicador de gasolina estaba casi en vacío cuando divisé un cartel descolorido. Pozos de Cobre, próxima salida, última parada en 110 kilómetros. Debajo, en letras más pequeñas: Taller Mecánico Vega, servicio 24/7, emergencias. La salida conducía a una carretera estrecha que serpenteaba entre matorrales salpicados de pinos retorcidos y oxidados equipos mineros. Al coronar una colina, Pozos de Cobre apareció debajo, un puñado de edificios desgastados agrupados como si se acurrucaran para protegerse del vasto desierto que los rodeaba. La calle principal consistía en una gasolinera, un bar, un pequeño hostal y algunas tiendas con los escaparates tapiados. Al final estaba el taller Vega, un gran edificio de hormigón con 3 puertas de garaje y un letrero de neón parpadeante que zumbaba en el crepúsculo. Aparqué en el taller con la intención de repostar y quizás que alguien echara un vistazo a mi aire acondicionado. Al salir, el calor me golpeó como un golpe físico, aunque el sol ya casi se había puesto. El aire olía a polvo, grasa y algo metálico que no podía identificar. Una campanilla sonó cuando empujé la puerta de la oficina. El espacio estaba vacío, excepto por un mostrador cubierto de facturas grasientas, una pared de estanterías llenas de piezas de automóvil y un gran marco que contenía lo que parecía una lista de reglas. Después de un momento, una puerta al fondo se abrió y un hombre alto y encorvado emergió, limpiándose las manos con un trapo que podría haber sido rojo una vez, pero ahora estaba negro de aceite y mugre. ¿En qué puedo ayudarte? Su voz era profunda y áspera, como si hubiera pasado décadas respirando polvo del desierto. Necesito gasolina, dije, y quizás que alguien mire mi aire acondicionado. Miró por la ventana a mi coche y luego a mí. Sus ojos eran azul pálido, casi incoloros, y captaban la luz fluorescente de una manera que los hacía parecer brillantes. A pesar del calor, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podré mirar el aire acondicionado esta noche, dijo, pero puedo llenarte el depósito. Vicente Vega. Extendió una mano enorme. Sus dedos eran anormalmente largos, con uñas ennegrecidas que parecía que nunca quedarían limpias por mucho que frotara. Miguel Donaire, respondí estrechando su mano. Su piel estaba seca y caliente como cuero curtido al sol. Mientras procesaba mi tarjeta de crédito, noté un cartel de "Se busca ayudante" pegado al mostrador. Mecánico nocturno necesario. Se prefiere experiencia, excelente salario. Vega me pilló mirando. ¿Entiendes de coches? Lo suficiente, dije. Trabajé como mecánico durante la universidad y puedo manejar la mayoría de las reparaciones. Me estudió durante un largo momento, sus pálidos ojos pareciendo mirar a través de mí en lugar de a mí. ¿Buscas trabajo? Dudé. No había planeado detenerme en Pozos de Cobre más de una noche, pero mis fondos estaban peligrosamente bajos y no tenía destino en mente. Tal vez, dije. ¿Cuál es el puesto? Mecánico nocturno, de 8 de la tarde a 6 de la mañana.
6 noches a la semana. 40 euros la hora en efectivo. Apartamento encima del taller incluido. Casi me río. Ese tipo de dinero por un trabajo de mecánico en un pueblo pequeño parecía absurdo. ¿Cuál es el truco? Vega no sonrió. El desierto trae todo tipo de viajeros por aquí. Algunos vehículos necesitan atención especial, reglas especiales. Asintió hacia la lista enmarcada en la pared. Síguelas y te irá bien. Rómpelas. Se interrumpió volviéndose para mirar por la ventana a las montañas en la distancia. Después de un silencio incómodamente largo terminó. Bueno, no tenemos que preocuparnos por eso, ¿verdad? Debería haber hecho más preguntas. Debería haberme preguntado por qué un taller de un pueblo pequeño pagaría casi el triple de la tarifa habitual por trabajo nocturno. Debería haber notado cómo las pocas personas que pasaban por fuera parecían evitar el taller. Pero todo lo que vi fue una oportunidad para reconstruir mis ahorros y esconderme de mi pasado en un lugar donde nadie me conocía. ¿Cuándo puedo empezar? Esta noche, dijo Vega, sacando una llave de debajo del mostrador. El apartamento está arriba por esas escaleras. El inquilino anterior se marchó con prisa, pero está limpio. La tienda tiene provisiones. Baja a las 8 y te mostraré cómo funcionan las cosas. Esperaba más preguntas sobre mis cualificaciones, mis antecedentes, quizás una llamada a empleadores anteriores, pero Vega no preguntó nada, solo miró intensamente mis manos, como si pudiera leer mi historia en mis callosidades. ¿Eres bueno con las herramientas? ¿Bueno siguiendo instrucciones al pie de la letra? Finalmente preguntó. Sí a ambas, le aseguré. Asintió una vez aparentemente satisfecho. Bien, muy bien, las reglas. Después de comprar algunos suministros básicos en la pequeña tienda de comestibles calle abajo, sorprendido de encontrar que tenían mi marca preferida de ducados y hasta mi desodorante Axe habitual, regresé para explorar mi nuevo espacio vital. El apartamento era pequeño pero funcional. Un estudio con una cocina americana, un baño con una ducha sorprendentemente buena y una cama que se hundía en el medio pero por lo demás estaba limpia. Las ventanas daban a la calle principal por un lado y al vasto desierto que se extendía hacia la sierra de Albarracín por el otro. A las 8 en punto, bajé. Vega estaba en el taller junto a una camioneta Ford Vintage que había visto días mejores. El espacio estaba inmaculadamente organizado, con herramientas colgadas en disposiciones precisas en las paredes y 3 bahías de servicio, cada una con su propio elevador hidráulico. El suelo de hormigón estaba manchado de aceite y otras sustancias que no pude identificar, pero el lugar estaba más limpio que la mayoría de los talleres en los que había trabajado. No es muy diferente del trabajo diurno, comenzó Vega, excepto por los tipos de clientes. La noche trae diferentes necesidades. Señaló un teléfono rojo montado en la pared. Línea de emergencia. Solo 3 números programados. Mi móvil, la línea directa del sheriff Roldán y seguridad. ¿Seguridad?, pregunté. ¿Como una empresa de seguridad? Vega ignoró la pregunta. Lo más importante son las reglas, no directrices, no sugerencias, reglas. Me llevó al documento enmarcado que había notado antes, ahora iluminado por las duras luces del techo del taller. Las reglas estaban escritas a máquina en lo que parecía un pergamino antiguo, amarillento por la edad, pero preservado tras un cristal en un pesado marco de cobre. La tipografía era anticuada, el tipo producido por máquinas de escribir mecánicas hace décadas. Protocolo de servicio. Los vehículos deben ser atendidos en el orden exacto en que llegan, sin excepciones, independientemente de la urgencia del cliente o las ofertas de pago. No mantener la secuencia adecuada conlleva riesgo de contaminación entre servicios. Vehículos restringidos. Si llega un vehículo negro con detalles de cobre, informa al conductor que estamos cerrados por mantenimiento independientemente de la hora real. Nunca atendas tales vehículos. El último mecánico que lo hizo desapareció con el vehículo. Los restos de su caja de herramientas fueron encontrados a 30 kilómetros en el desierto. Restricciones de equipos. El elevador hidráulico en la Bahía 3 no debe utilizarse entre medianoche y las 3:17 am bajo ninguna circunstancia. Lo que sube desde abajo puede no ser lo que se bajó. Durante estas horas utiliza solo gatos hidráulicos de suelo. Carga inusual. Si se escuchan golpes, arañazos o voces desde dentro de cualquier compartimento del vehículo, maletero, guantera, etc. No investigues. Llama inmediatamente al número de emergencia del señor Vega y sal del edificio hasta su llegada. Las paredes del taller están reforzadas con cobre para tu protección. Protocolo de visitantes. Los clientes pueden entrar al área del taller solo por invitación directa.
Cualquier persona que entre sin invitación debe ser inmediatamente dirigida a la zona de espera. Si se niegan a abandonar el suelo del taller, usa el teléfono rojo para llamar al número etiquetado como seguridad. Acceso a la sala de almacenamiento. La sala de almacenamiento subterránea permanece cerrada en todo momento. Si la encuentras abierta, no mires dentro. Ciérrala inmediatamente, sal del edificio y espera en tu vehículo exactamente 33 minutos antes de regresar. Lo que podrías ver dentro no es para la comprensión humana. Seguridad personal. Si en algún momento hueles cobre y azufre juntos, o si las luces parpadean en un patrón de 3 cortos y 1 largo, abandona el taller inmediatamente. No regreses hasta el amanecer. Lo que caza en la oscuridad no puede cruzar agua corriente. El arroyo detrás de la propiedad ofrece seguridad temporal. Leí la lista 2 veces, esperando que Vega esbozara una sonrisa, que me dijera que esto era algún tipo de broma de iniciación que hacían a los nuevos empleados, pero su expresión seguía mortalmente seria. «¿Esto es una broma, verdad?», finalmente pregunté. «¿Algún tipo de novatada para el nuevo?». El rostro de Vega se endureció. «Cada palabra en esa lista está escrita con sangre, chico. No literalmente, aunque eso también es cierto en cierto modo, sino en la experiencia de los que vinieron antes que tú. Algunos aprendieron por las malas». Golpeó con un dedo nudoso la regla 2. Tomás Rivera pensó que las reglas también eran una broma. 23 años. Chico listo. Encontraron sus herramientas esparcidas a lo largo de medio kilómetro de desierto. Nunca lo encontraron a él. La forma en que lo dijo, sin un atisbo de emoción, me provocó otro escalofrío. Aún así, pensé que esto debía ser alguna elaborada costumbre local, una forma de probar la determinación de los recién llegados. «Entonces, ¿exactamente de qué me estoy protegiendo con todas estas reglas?», pregunté, tratando de mantener un tono ligero. Vega volvió a posar en mí esos ojos pálidos. «Esta tierra tiene historia. La sierra de Albarracín ha estado sacando cosas del suelo durante siglos, cobre, oro, plata, pero algunas cosas deberían haber permanecido enterradas. Los indígenas lo sabían. Dejaron advertencias en la roca». Hizo un gesto vago hacia las montañas. «Los mineros no escucharon. La gente rara vez lo hace». No quiso dar más detalles. Solo me mostró los sistemas del taller, la antigua caja registradora, el libro de citas, los procedimientos específicos para diferentes tipos de vehículos. Cuando terminó, eran casi las 9:30 p.m. «Normalmente tranquilo hasta medianoche», dijo. «Después de eso varía. Algunas noches nada. Otras...». Volvió a interrumpirse, un hábito que pronto encontraría exasperante. «Recuerda las reglas. Síguelas exactamente. Estarás bien». Y con eso se fue, la campanilla sobre la puerta tintineando al cerrarse tras él. Solo en el taller me encontré mirando de nuevo la lista de reglas. Todo parecía ridículo, como algo de una mala película de terror. Sin embargo, no podía quitarme de encima la inquietud que se había instalado en mí. No eran solo las ominosas advertencias de Vega, era algo sobre el taller en sí. A pesar de las luces brillantes y la organización limpia, el lugar se sentía mal de alguna manera, como si las dimensiones estuvieran ligeramente desviadas o como si las sombras cayeran en ángulos antinaturales. Me sacudí la sensación y decidí familiarizarme con el equipo. Todo era de primera línea, mucho más nuevo y mejor mantenido de lo que sugería el exterior del taller. Las cajas de herramientas estaban equipadas con Snap-on y Mac Tools, marcas por las que los mecánicos serios ahorraban durante meses. En la parte trasera del taller, una pesada puerta de acero conducía a lo que supuse era la sala de almacenamiento mencionada en la regla 6. La puerta tenía 3 cerraduras separadas, un cerrojo normal con llave, un teclado con pantalla digital y lo que parecía una cerradura mucho más antigua que requería una llave grande y ornamentada. Las 3 estaban aseguradas firmemente. Mi primer cliente llegó justo después de las 11 p.m. Una mujer de mediana edad en un Honda CR-V con un neumático pinchado. Un trabajo simple que llevó menos de 20 minutos. Mientras trabajaba, ella permaneció en su vehículo, con las puertas cerradas, la mirada fija al frente. Cuando terminé, pagó con el cambio exacto. Nunca hizo contacto visual y se alejó conduciendo sin una palabra de agradecimiento. El segundo cliente fue un camionero cuyo camión se había sobrecalentado en la carretera. Mientras le rellenaba el refrigerante y comprobaba si había fugas, hablaba sin parar sobre las extrañas luces que había visto en las montañas mientras conducía, como luciérnagas de color cobre, pero más grandes, moviéndose en patrones que no parecían naturales, ¿sabes? Asentí educadamente, sin escuchar realmente hasta que dijo:
Llevo conduciendo esta ruta durante 15 años. Nunca paré en pozos de cobre antes de esta noche. Mi parada habitual es Albarracinejo, unos 60 kilómetros al este. Pero mi GPS me desvió. Lo curioso es que no recuerdo haber visto cierres de carreteras o accidentes. Eso captó mi atención. ¿Tu GPS simplemente cambió de ruta por sí solo? Se encogió de hombros. Tecnología, ¿verdad? Pasa todo el tiempo. Aunque miró alrededor nerviosamente bajando la voz. Este lugar me da escalofríos, como si me estuvieran observando. ¿Lo sientes? Lo sentía, aunque no lo admitiría. Desde el momento en que Vega se fue, había tenido la sensación de que me observaban. Seguía vislumbrando movimiento en el borde de mi visión, pero cada vez que me giraba para mirar, no había nada allí. Después de que el camionero se fuera, el taller estuvo tranquilo durante casi 2 horas. Me ocupé con el inventario y la limpieza, tratando de ignorar la creciente sensación de inquietud. Exactamente a la 1:33 am, recuerdo haber mirado mi reloj. La radio que había encendido para romper el silencio repentinamente perdió la señal, emitiendo solo estática y lo que sonaba como cánticos distantes en un idioma que no reconocí. Cambié de emisora, pero cada frecuencia producía el mismo resultado. Después de unos minutos volvió abruptamente a la normalidad, tocando una canción de Héroes del Silencio como si nada hubiera pasado. A las 2:45 am, una camioneta abollada entró con lo que el conductor describió como problemas de dirección. Al comenzar a inspeccionar el vehículo, noté extraños símbolos grabados en los bajos, no marcas del fabricante, sino lo que parecían glifos tallados a mano similares a los petroglifos que había visto en museos. Parecían formar un círculo alrededor de toda la parte inferior del camión. Estaba tan distraído por los símbolos que casi pierdo el sonido. Un golpeteo débil pero persistente que venía del maletero del sedán que había atendido anteriormente en la noche. El coche pertenecía a un empresario bien vestido que se había quejado de problemas con los frenos, pero se negó a esperar mientras trabajaba, diciendo que regresaría por la mañana. Había dejado las llaves y caminado hacia el hostal camino polvoriento calle abajo. El golpeteo se hizo más fuerte, más insistente. Regla 4, me recordé a mí mismo. No investigar. Llamar a Vega inmediatamente. Alcancé mi teléfono móvil en el bolsillo trasero, pero al sacarlo, se me resbaló de los dedos y rodó por el suelo de hormigón, deslizándose bajo el sedán. Maldiciendo entre dientes, me puse a gatas para recuperarlo. Justo cuando mis dedos se cerraron alrededor del teléfono, el golpeteo se convirtió en violentos golpes, haciendo que todo el coche temblara. Entonces una voz, la voz de un niño, llamó desde dentro del maletero. Por favor, no puedo respirar aquí dentro. Me quedé helado. La voz era joven, masculina, aterrorizada y perturbadoramente familiar. Sonaba exactamente como el chico de Barcelona, el adolescente que había matado en el accidente, pero eso era imposible. «Hola», llamé, mi voz apenas por encima de un susurro. «¿Quién está ahí?» «Por favor, ayúdame», suplicó la voz. «Tengo miedo a la oscuridad. Por favor, déjame salir». El sentido común me gritaba que siguiera las reglas, que llamara a Vega, que saliera del taller hasta que llegara. Pero la voz, tan joven, tan asustada, tan familiar, anuló mi precaución. Encontré el botón de apertura del maletero dentro del sedán y lo presioné. El maletero se abrió con un suave clic. Estaba vacío, completamente vacío. Ni siquiera una rueda de repuesto o un kit de emergencia. Pero en el centro del maletero yacía una pequeña figurilla, del tamaño de mi palma, hecha de lo que parecía cobre bruñido. Se asemejaba a un humanoide con cabeza de chacal, con múltiples brazos que terminaban en garras. La artesanía era exquisita, cada detalle meticulosamente representado, desde el hocico gruñendo hasta los músculos ondulantes. Extendí la mano para tocarla, hipnotizado por su belleza a pesar de su forma grotesca. En el momento en que mis dedos hicieron contacto con la superficie de cobre, todas las luces del taller se apagaron simultáneamente. En la repentina oscuridad, escuché el inconfundible sonido de metal desgarrándose, la pesada puerta de la sala de almacenamiento siendo arrancada de sus bisagras. Un poderoso hedor llenó el aire, como cableado eléctrico quemado mezclado con huevos podridos, cobre y azufre. Regla 7. Si en algún momento hueles cobre y azufre juntos, o si las luces parpadean en un patrón de 3 cortos y 1 largo, abandona el taller inmediatamente. Pero estaba paralizado por el miedo. Agachado junto al maletero abierto del sedán, la figurilla de cobre aferrada en mi mano.
En la oscuridad podía oír algo moviéndose, algo masivo arrastrándose por el suelo de hormigón, sus garras dejando surcos a su paso. Venía de la dirección de la sala de almacenamiento. Manipulé mi teléfono, activando la función de linterna con dedos temblorosos. El haz cortó la oscuridad iluminando polvo arremolinado y algo más, algo moviéndose justo más allá del alcance de la luz. Algo grande. La autopreservación finalmente se activó. Manteniéndome bajo, comencé a gatear hacia la puerta de la oficina, esperando alcanzar la salida sin atraer atención. Había llegado a la mitad cuando mi luz captó un vistazo de lo que había emergido de la sala de almacenamiento. Se alzaba casi 2,5 metros, su cuerpo un híbrido grotesco de humano, coyote y escorpión. Su piel parecía estar hecha de cobre fundido que se endurecía y agrietaba mientras se movía, revelando una oscuridad pulsante debajo. Múltiples extremidades se extendían desde su torso, terminando en garras tipo metálicas que dejaban surcos humeantes en el hormigón donde quiera que tocaban. Su cabeza era la característica más horripilante, una masa constantemente cambiante de rasgos que momentáneamente se fusionaban en rostros humanos reconocibles antes de disolverse de nuevo. En el breve momento en que mi luz lo iluminó, vi un rostro que reconocí demasiado bien, el padre de Barcelona, su expresión congelada en el terror de sus últimos momentos. Debo haber hecho un sonido porque la cabeza de la cosa se giró hacia mi dirección, sus ojos, los 6, brillando con una luz interior como metal fundido. Emitió un sonido que era parte gruñido, parte grito y parte chirrido mecánico. Abandonando el sigilo, corrí hacia la puerta, abriéndola de un tirón y saliendo precipitadamente al aire nocturno. Corrí ciegamente a través del estacionamiento hacia mi coche, palpando mis llaves. Detrás de mí podía oír a la criatura persiguiéndome, sus garras arañando contra el asfalto. Al llegar a mi Corolla, miré hacia atrás. La cosa se había detenido al borde de la propiedad del taller, paseando de un lado a otro como un animal enjaulado. Soltó otro grito escalofriante, pero no avanzó más. Con manos temblorosas logré desbloquear mi coche, lanzarme dentro y cerrar las puertas. Solo entonces me di cuenta de que todavía aferraba la figurilla de cobre. En la tenue luz del interior del coche, sus ojos parecían brillar con la misma luz fundida que los de la criatura. Mi mente racional buscaba explicaciones. Una alucinación, una broma, una pesadilla. Pero el peso de la figurilla en mi mano era innegablemente real, al igual que el persistente hedor a cobre y azufre que parecía adherirse a mi ropa. Arranqué el motor con la intención de poner tanta distancia como fuera posible entre pozos de cobre y yo. Pero al cambiar a marcha atrás, el motor repentinamente se apagó. Probé la llave de nuevo. Nada. Ni siquiera un clic. A través del parabrisas podía ver a la criatura todavía paseándose al borde de la propiedad del taller, esperando. Y más allá, emergiendo de la puerta de la oficina, una figura que reconocí. Vicente Vega, caminando con calma hacia mi coche como si una entidad monstruosa no estuviera de pie a pocos metros de distancia. Golpeó en mi ventana. «Rompiste las reglas, chico», dijo. Su voz perfectamente audible a pesar de la ventana cerrada. «Ahora tenemos una situación». Las consecuencias, los ojos pálidos de Vega se fijaron en los míos, su expresión extrañamente calmada considerando las circunstancias. La criatura se había retirado parcialmente a las sombras, pero todavía podía distinguir su forma imponente, esos ojos brillantes fijos en mí. «¿Qué demonios es esa cosa?», exigí, mi voz quebrándose por el miedo. «Eso depende de a quién le preguntes», respondió Vega. Los celtíberos lo llamaban Cupros, el padre de cobre. Los mineros españoles lo llamaban el chamuscador. La compañía que construyó este taller en 1927 simplemente lo llamaba el residente. Siempre he encontrado que los nombres limitan la comprensión. Asintió hacia mi mano. Está sosteniendo una pieza de él, un ancla. Es por eso que no puede alcanzarte en el coche. El cobre en esa figurilla lo vincula a ti, pero el hierro en tu vehículo lo repele. Un empate temporal. «Estás loco», dije, intentando arrancar mi coche de nuevo. El motor seguía muerto. «Tu tapa del distribuidor ha desaparecido», me informó Vega casualmente. «Se quitó sola cuando cruzaste la línea de la propiedad con el ancla. La entidad tiene ciertas influencias sobre el metal, especialmente el cobre, pero otros en menor grado». Suspiró pesadamente. «Deberías haber seguido las reglas, Miguel. La regla 4 existe por una razón». Había una voz, dije débilmente. La voz de un niño sonaba como... Me detuve sin querer explicar lo del chico de Barcelona. Vega asintió con conocimiento. «Habla a tu culpa. Siempre lo hace. Encuentra las grietas en tu mente y las ensancha».
Golpeó la ventana de nuevo. Ahora tienes dos opciones. Marcharte conduciendo, si puedes arrancar tu coche sin tapa del distribuidor y te seguirá. El ancla lo vincula a ti. O volver dentro, y te mostraré cómo contenerlo de nuevo. ¿Contenerlo? ¿Sabías que esa cosa estaba aquí y me contrataste de todos modos? Siempre ha estado aquí, dijo Vega simplemente. Mucho antes que el taller, antes que el pueblo. Los indígenas construyeron santuarios para mantenerlo atado. Los españoles construyeron una capilla sobre su punto de emergencia. Cuando comenzó la minería de cobre en la década de 1880, perturbaron esas ataduras. La entidad ha estado parcialmente libre desde entonces, requiriendo mantenimiento. Miré de Vega a la criatura y de vuelta. ¿Y qué? ¿Se supone que debo confiar en ti? La confianza es irrelevante, tus opciones no están cambiando. Quédate en tu coche hasta el amanecer y espera que no encuentre la manera de entrar, o ayúdame a atarlo de nuevo. Se alejó del coche. Tu elección. Pero sabe esto. Es paciente, y una vez que tiene tu olor, nunca lo pierde. Me quedé sentado allí durante lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos, sopesando mis opciones. Finalmente, aferrando la figurilla, el ancla, como Vega la había llamado, abrí cautelosamente la puerta del coche. La criatura emitió un sonido como metal raspando contra metal, pero permaneció al borde de la propiedad del taller. Vega me hizo un gesto para que lo siguiera, y contra todos los instintos que me gritaban que corriera, lo hice. Al acercarnos al taller, la criatura se retiró más a las sombras observando. Vega me condujo alrededor de la parte trasera del edificio hasta un pequeño arroyo que no había notado antes. El agua era poco profunda, pero corría rápido, brillando plateada a la luz de la luna. «Cruza», ordenó. «No puedes seguir a través de agua corriente». Vadeé a través del arroyo que me llegaba a los tobillos y Vega siguió. Al otro lado había un pequeño claro que contenía lo que parecía un pozo antiguo, sus lados de piedra grabados con símbolos similares a los que había visto en los bajos de la camioneta. Junto a él había una caja metálica que parecía estar hecha de hierro, su superficie cubierta con los mismos símbolos. «Pon el ancla en la caja», instruyó Vega. «Rápido». Dudé. «¿Qué pasa entonces?» «Entonces volvemos al taller, aseguramos la sala de almacenamiento y fingimos que esto nunca sucedió», dijo. «Y sigues las malditas reglas de ahora en adelante». «¿Y si no lo hago?» Algo en la expresión de Vega cambió. Un cambio sutil que lo hizo de repente parecer menos humano. «Entonces te unirás a los otros que se negaron. Hay mucho espacio en las minas de cobre, mucho material en bruto para que la entidad trabaje». La amenaza era inconfundible. Sin una elección real, coloqué la figurilla de cobre en la caja de hierro. Vega inmediatamente cerró la tapa de golpe y la aseguró con una cerradura intrincada. El efecto fue instantáneo. Un aullido de rabia emanó de la dirección del taller, seguido por silencio. «Eso lo contendrá por ahora», dijo Vega levantando la sorprendentemente pesada caja con facilidad. «Pero la atadura es temporal. Se ha estado fortaleciendo, especialmente desde que las nuevas minas abrieron en las montañas. Más cobre siendo extraído de la tierra, más poder fluyendo hacia la entidad». Me miró fijamente con esos ojos pálidos. «Esta tierra tiene reglas, chico. Leyes naturales que fueron rotas cuando los hombres comenzaron a cavar donde no debían. Lo que hacemos aquí es mantenimiento, manteniendo el equilibrio lo mejor que podemos». De vuelta en el taller, la puerta de la sala de almacenamiento había sido violentamente arrancada, revelando una empinada escalera que descendía a la oscuridad. Vega reemplazó la puerta, produciendo nuevas bisagras y cerraduras de un armario como si esto fuera una ocurrencia rutinaria, mientras yo vigilaba, sobresaltándome con cada sombra. «¿Qué hay exactamente ahí abajo?», pregunté mientras trabajaba. «El pozo de mina original», respondió. «Una de las primeras vetas de cobre descubiertas en la sierra de Albarracín. Los mineros penetraron en algo más antiguo. Una cámara natural que, bueno, digamos que no estaba vacía. La entidad fue atada allí por los indígenas hace siglos. La minería debilitó esas ataduras. Para 1927, cuando se construyó este taller, la compañía de cobre había comprendido su error. Construyeron este edificio como una estructura de contención, paredes reforzadas con cobre para mantener a la entidad dentro, componentes de hierro para repelerla, construidos sobre la entrada del pozo original. ¿Y las reglas? Protocolos desarrollados a lo largo de décadas de prueba y error. Lecciones empapadas de sangre. Terminó de asegurar la última cerradura. La restricción de medianoche a 3:17 am
Es cuando el cobre en el suelo es más reactivo a la influencia de la entidad, cuando los campos electromagnéticos se alinean de una manera que amplifica su poder. El orden de atender los vehículos previene la contaminación cruzada. La entidad puede transferirse entre metales con los que ha entrado en contacto, como una corriente saltando entre conductores. Su explicación tenía una cierta lógica retorcida, mezclando terminología científica con implicaciones sobrenaturales, de una manera que hacía que la parte racional de mi cerebro luchara por descartarla. Pero después de lo que había visto, el rechazo era imposible. ¿Por qué contarme todo esto?, pregunté. ¿Por qué no simplemente despedirme por romper las reglas? Los labios de Vega se contrajeron en lo que podría haber sido una sonrisa. Porque ahora eres parte de ello, chico. La entidad conoce tu olor, tu sabor, tus miedos. Has tocado el ancla. Está vinculada a ti ahora, de una pequeña manera, así como tú estás vinculado a este lugar. Me lanzó un pequeño medallón de cobre grabado con símbolos. Lleva esto, protección de cierto tipo. Y cuando digo sigue las reglas, entenderás lo que está en juego. Esa noche marcó el inicio de mi verdadera educación en el taller Vega. En las semanas que siguieron, aprendí a identificar los signos de la influencia de la entidad. El extraño polvo color cobre que se acumulaba sin importar cuán a menudo barriera. La estática de radio que aparecía consistentemente a la 1:33 am. La manera en que los animales locales evitaban el taller. Descubrí que ciertos clientes nunca parpadeaban y siempre pagaban con billetes crujientes que se sentían extrañamente cálidos al tacto. Noté que el café en la sala de espera a veces se volvía negro y viscoso, a pesar de estar recién hecho. 2 semanas después del incidente, encontré al sheriff Roldán por primera vez. Llegó al taller alrededor de medianoche, ostensiblemente para verificar una queja por ruido. Era un hombre alto, de hombros anchos, con un corte de pelo militar y una placa que brillaba con un inusual tinte cobrizo bajo las luces del taller. «Tú debes ser el nuevo hombre nocturno de Vega», dijo, extendiendo una mano. Su agarre era dolorosamente fuerte, su piel anormalmente cálida. «¿Te estás adaptando bien?» «Bien, gracias», respondí, notando que sus ojos reflejaban la luz de manera extraña, como los de un animal. «Bien, bien». Miró alrededor del taller, su mirada deteniéndose en la puerta de la sala de almacenamiento. «¿Vega te contó sobre las reglas?» Asentí. «Hombre inteligente, Vega. Ha estado aquí más que nadie». El sheriff se inclinó conspirativamente. «Un consejo. No indagues en la historia de este lugar. Algunos conocimientos no valen la pena. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin hacer». Después de que se fue, encontré extraños arañazos en mi antebrazo. 3 líneas paralelas que ardían al tacto y parecían brillar con un brillo metálico bajo cierta luz. No sentí cuando se hicieron. Esa noche soñé con minas de cobre y túneles interminables llenos de voces susurrantes, todas llamando mi nombre. Durante mi 3ª semana, el elevador hidráulico en la Bahía 3 comenzó a bajarse unos centímetros durante las horas prohibidas, a pesar de estar apagado en la fuente de energía. Las herramientas se reubicaban solas cuando daba la espalda. Una llave inglesa que colocaba en el banco de trabajo de alguna manera terminaba al otro lado del taller, o los casquillos se reorganizaban en sus bandejas. Comencé a escuchar débiles susurros desde debajo de los vehículos, que se detenían cuando me agachaba a mirar. Me adherí estrictamente a las reglas, rechazando un SUV negro con detalles de cobre que llegó justo antes de medianoche, dirigiendo a los clientes errantes a la sala de espera y nunca, jamás acercándome a la puerta de la sala de almacenamiento. Pero a pesar de mi cumplimiento, podía sentir algo cambiando en el taller y en mí mismo. El medallón de cobre que Vega me había dado se calentaba contra mi piel cuando la entidad estaba activa. Comencé a encontrar parches de ese extraño polvo color cobre en mi apartamento, a pesar de estar separado del taller por 2 pisos. Lo más inquietante eran las pequeñas lesiones que descubrí al despertar. Cortes y arañazos en grupos de 3 que no tenía memoria de haber recibido, siempre en lugares difíciles de alcanzar por mí mismo, como mi espalda o la nuca. 4 semanas después del incidente con la sala de almacenamiento, estaba trabajando en un viejo Chevrolet cuando una joven entró al taller sin invitación. Antes de que pudiera dirigirla a la sala de espera como requería la regla 5, habló. «No te ves bien, Miguel». Usó mi nombre completo, aunque no me había presentado. «El cobre está entrando en tu sangre, ¿verdad? Puedo verlo en tus ojos». Me moví hacia el teléfono rojo, listo para llamar a seguridad según las reglas, pero ella levantó una mano. «No lo haría. Roldán y sus ayudantes no son lo que parecen. Tampoco Vega». Sacó un papel doblado de su bolsillo. Mi abuela era celtíbera. Me contó historias sobre este lugar.
sobre lo que vive en las venas de cobre bajo las montañas. La gente del pueblo tiene un acuerdo con ello: prosperidad y longevidad a cambio de tributos. Tributos, repetí, la palabra enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Cada pocos meses alguien nuevo llega al pueblo. Alguien sin ningún otro lugar a donde ir, sin conexiones, nadie que vendrá a buscarlo. Como tú. Colocó el papel en el banco de trabajo. Si quieres sobrevivir, ven a esta dirección mañana por la noche a medianoche. Y hagas lo que hagas, no dejes que Vega sepa que has hablado conmigo. Se fue tan repentinamente como había aparecido, dejándome mirando el papel doblado. Debería haber llamado a seguridad. Debería haber seguido las reglas. Pero la curiosidad y el creciente miedo ganaron. Me guardé el papel en el bolsillo y volví al trabajo, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Esa noche soñé con la entidad de nuevo. En el sueño, estaba al pie de mi cama, su piel de cobre brillando en la oscuridad, sus rasgos cambiando hasta asentarse en un rostro que reconocí, el mío propio. Habló con una voz como metal moliéndose. Pronto, te unirás a los otros. Tu carne alimentará el cobre, tu culpa me alimentará a mí. Desperté empapado en sudor, el medallón de cobre ardiendo contra mi pecho. En el espejo del baño examiné mis ojos y vi a lo que la mujer se refería. Alrededor de mis pupilas, el marrón normal de mis iris estaba desarrollando un anillo color cobre que captaba la luz de manera antinatural, justo como lo habían hecho los del sheriff Roldán. Debería haber huido entonces, empacado mis escasas pertenencias y escapado, con o sin tapa del distribuidor. Pero alguna parte de mí no quería. Alguna parte estaba curiosa, y alguna parte, una parte creciente, sentía una extraña conexión con el taller, con el cobre en el suelo, con la entidad misma. Al día siguiente, esperé hasta que Vega se fue para su habitual descanso de media tarde antes de registrar su oficina. En un archivador detrás de su escritorio encontré registros de personal de mecánicos anteriores, docenas de ellos que se remontaban décadas. Cada archivo contenía la misma información: nombre, fecha de llegada, fecha de salida y una sola palabra en tinta roja: procesado, escapado o transformado. Lo más inquietante fue encontrar mi propio archivo, ya preparado con mi fecha de llegada y la anotación en progreso en esa misma tinta roja. Pero fue otro archivo lo que realmente me heló, uno etiquetado Vicente Vega. La foto adjunta era de un hombre joven, quizás 25 años, con pelo oscuro y ojos normales. La fecha de llegada era 1976. La fecha actual estaba listada bajo transformación completa. Dentro de una pequeña caja fuerte detrás de un marco de fotos, descubrí un diario encuadernado en cuero, sus páginas llenas de entradas que se remontaban a la década de 1930, todas en diferentes escrituras a mano pero firmadas con el mismo nombre: Vicente Vega. Las entradas documentaban las actividades de la entidad, las reglas a medida que se desarrollaban con el tiempo y, más inquietante, descripciones del proceso de ofrenda. Una entrada de 1984 describía el proceso con detalle clínico. La transformación del cobre comienza en la sangre. Partículas microscópicas entran a través de los poros, heridas o son inhaladas. Se unen a los glóbulos rojos, reemplazando gradualmente el hierro con cobre. El proceso se acelera después del contacto directo con un ancla o la entidad misma. Los síntomas físicos progresan desde sabor metálico en la boca hasta decoloración de la piel y pequeños crecimientos que eventualmente penetran la carne desde dentro. Los síntomas mentales incluyen mayor conexión con objetos de cobre, sueños de minas, túneles y alineación gradual con los deseos de la entidad. La transformación completa toma aproximadamente 3 meses desde la exposición inicial. El sujeto se convierte en un recipiente, ya no verdaderamente humano, pero tampoco completamente fusionado con la entidad. Un cuidador perfecto. Con creciente horror me di cuenta de lo que me estaba pasando, lo que le había pasado a Vega, a Roldán, quizás a gran parte del pueblo. Los tributos no eran solo sacrificios a la entidad, eran posibles reemplazos para los cuidadores cuando su utilidad terminaba. A medianoche me escabullí del taller y me dirigí a la dirección que la mujer me había dado, una pequeña casa en las afueras del pueblo. Se presentó como Elena Martínez y explicó que su familia había estado luchando contra la influencia de la entidad durante generaciones. Mis antepasados ayudaron a atarlo originalmente, dijo, pero cuando llegaron las compañías mineras, destruyeron los sitios sagrados que mantenían las ataduras. Ahora está parcialmente libre, sostenido por las operaciones mineras de cobre y los sacrificios que proporciona la gente del pueblo.
¿Sacrificios?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Viajeros principalmente. Personas de paso que no serán extrañadas. El taller Vega es la trampa perfecta. Problemas mecánicos obligan a la gente a detenerse, y el puesto de mecánico nocturno asegura un suministro constante de candidatos. Estudió mi rostro. Ya estás cambiando, el cobre está en tu sangre. ¿Cobre puede revertirse? Dudó. Tal vez, si no ha sido completamente transformado. Pero primero tendrías que destruir su ancla, el objeto físico al que está atado en este mundo. ¿La figurilla? Pensé en la estatuilla con cabeza de chacal ahora encerrada en la caja de hierro más allá del arroyo. No, eso es solo un token, una pieza de su esencia, pero no el ancla principal. El verdadero ancla está en el pozo de mina original, bajo la sala de almacenamiento. Por eso se construyó el taller allí, para proteger y mantenerla. ¿Qué es exactamente el ancla?, pregunté. La expresión de Elena se oscureció. Siento una masa de cobre que se formó naturalmente en algo antinatural. Los indígenas la reconocieron como un punto de manifestación, un lugar donde la frontera entre mundos era delgada. Realizaron rituales para contener lo que estaba tratando de atravesar. Cuando los mineros la encontraron en 1883, pensaron que habían descubierto un depósito de cobre inusual. No se dieron cuenta de que estaban rompiendo un sello. Me mostró fotografías de viejos documentos mineros, recortes de periódicos sobre misteriosas desapariciones y mapas dibujados a mano del sistema de túneles bajo pozos de cobre. Según ella, la entidad se alimentaba tanto de cobre como de esencia humana, particularmente la energía de culpa y arrepentimiento. Se siente atraída por el trauma, explicó. Las personas que cargan con pesadas cargas son más susceptibles a su influencia. Por eso Vega te contrató. Él sintió tu culpa. La entidad se alimenta de eso, lo usa para ganar acceso a tu mente. Sus palabras dieron en el blanco. La voz en el maletero había sonado exactamente como el chico de Barcelona. El rostro que había visto en la entidad había sido el del padre. Mi culpa más profunda, manifestada. ¿Cómo la detengo?, pregunté. Tendrías que llegar al ancla y destruirla con hierro. El único elemento que verdaderamente la repele. Pero la sala de almacenamiento y el pozo de mina están fuertemente protegidos. Y cualquiera que haya comenzado la transformación está conectado con la entidad. Puede sentir tus pensamientos, rastrear tus movimientos. Entonces, ¿por qué no me ha detenido ya? Porque Vega o Roldán no están aquí ahora mismo. El amuleto de protección que te di. Asintió hacia un pequeño colgante de hierro que no había notado entre los papeles en su mesa. Lo deslicé en tu bolsillo ayer. El hierro interrumpe la conexión, proporciona ocultamiento limitado, pero no durará mucho, especialmente a medida que progresa la transformación. Pasé horas con Elena, aprendiendo sobre la entidad, la oscura historia del pueblo y el proceso de transformación que estaba experimentando. Para cuando me fui, el amanecer se acercaba. Tenía un plan, peligroso y probablemente fatal, pero un plan. Regresé al taller para encontrar a Vega esperando, sus pálidos ojos brillando con una luz interior que no había notado antes. ¿Haciendo amigos en el pueblo?, preguntó, su voz anormalmente calmada. No es sabio, chico, no es nada sabio. El enfrentamiento. Solo estoy conociendo a los lugareños, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Hospitalidad de pueblo pequeño y todo eso. Los labios de Vega se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa, pero sus ojos permanecieron fríos. Elena Martínez tiene conceptos erróneos sobre nuestro trabajo aquí. Su familia siempre ha resistido el progreso. Se acercó, olfateando el aire a mi alrededor como un animal. Te dio hierro. Puedo olerlo. Instintivamente retrocedí, sintiendo el colgante de hierro que Elena me había dado calentarse en mi bolsillo. Vega me siguió, sus movimientos repentinamente más fluidos de lo que su edad debería permitir. «Has visto tu archivo», continuó. «Leído mi diario. Sabes lo que te está pasando». No era una pregunta. El cobre en tu sangre te está cambiando, preparándote. Deberías abrazarlo. Luchar solo hace que el proceso sea más doloroso. «¿Qué sucede cuando la transformación está completa?», pregunté, ganando tiempo mientras me dirigía hacia el armario de herramientas donde había escondido una palanca de hierro, una de las pocas herramientas en el taller no hechas de aleaciones que contienen cobre. «Te conviertes en un cuidador», dijo Vega simplemente. «Como yo, como Roldán. Mantenemos el equilibrio».
Aseguramos que la entidad permanezca parcialmente atada mientras proporcionamos lo que necesita para sostenerse. A cambio recibimos ciertos beneficios. Como una vida anormalmente larga, el archivo decía que llegaste en 1976. Vega se rió, un sonido como metal moliéndose. Esa fue la fecha de llegada de este cuerpo. He estado aquí mucho más tiempo, desde 1927, cuando se construyó por primera vez el taller. Antes de eso tenía otro nombre, otra forma. La entidad nos permite transferirnos cuando un cuerpo se desgasta. Mi espalda golpeó el armario de herramientas. ¿Y las personas que desaparecen? Los tributos, alimento para la entidad, energía que requiere para mantener su manifestación parcial en este mundo. Inclinó la cabeza estudiándome. No estás huyendo. La mayoría lo hace cuando aprenden la verdad. No llegan lejos, por supuesto, pero corren. Eres diferente. Estás considerando las posibilidades. No se equivocaba. Parte de mí, la parte ya influenciada por el cobre en mi sistema, estaba fascinada por el potencial. Vida anormalmente larga. Poder sobre el metal. Un propósito de cierto tipo. ¿Qué pasa si quiero convertirme en un cuidador? Pregunté, mi mano cerrándose alrededor de la palanca detrás de mi espalda. ¿Cuál es el siguiente paso? La expresión de Vega se iluminó. La atadura final sucede en la cámara bajo la sala de almacenamiento, donde reside el ancla. Un proceso simple, doloroso pero breve. Tu conciencia se fusiona parcialmente con la de la entidad, creando una conexión que te permite servir como su extensión en este mundo. ¿Y si me niego? Sus ojos se endurecieron. Entonces te conviertes en alimento en lugar de cuidador. La entidad te consume completamente. Tu esencia, tus recuerdos, todo lo que te hace ser quien eres. No es un proceso agradable. Lo he visto suceder cientos de veces a lo largo de las décadas. Algunos tardan días en ser completamente absorbidos. Saqué la palanca de detrás de mi espalda, sosteniéndola como un arma. El colgante de hierro en mi bolsillo se estaba calentando más, casi quemando a través de la tela. Vega suspiró, pareciendo genuinamente decepcionado. El hierro no te salvará, chico. Ya estás cambiando. La entidad ya está dentro de ti. Para demostrarlo, extendió la mano con velocidad inhumana y agarró la palanca con su mano desnuda. Donde el hierro tocó su piel, hubo un sonido sibilante y olor a carne quemada, pero no se inmutó. En cambio, su piel alrededor del punto de contacto comenzó a ondular y cambiar, la apariencia humana dando paso a algo de color cobre y similar a escamas debajo. ¿Ves?, dijo, su voz distorsionándose ligeramente. Ya no soy humano. No lo he sido durante casi un siglo. El hierro duele, sí, pero no nos detiene. Nada nos detiene. Se movió con repentina violencia, arrancando la palanca de mi agarre y lanzándola a través del taller. Luego, agarró mi garganta con una mano, levantándome del suelo con fuerza antinatural. Su piel continuó cambiando, parches de escamas color cobre apareciendo por todo su rostro y cuello. «Me caías bien, Miguel», dijo, su voz ahora completamente alterada. Un sonido metálico, chirriante que apenas se asemejaba al habla humana. «Pensé que tenías potencial. Todavía lo creo. Pero necesitas que se te enseñe respeto por las viejas costumbres. Las reglas existen por una razón». Me arrastró hacia la puerta de la sala de almacenamiento, su agarre inquebrantable a pesar de mis luchas. Con su mano libre desbloqueó las 3 cerraduras con facilidad practicada. Luego pateó la puerta para abrirla y revelar la escalera que descendía a la oscuridad. «La entidad decidirá si vale la pena mantenerte como cuidador», dijo, comenzando a bajar los escalones conmigo todavía luchando en su agarre. «Puede probar tu esencia, evaluar tu potencial. Si eres compatible, comenzarás la transformación final. Si no», se encogió de hombros. «Bueno, al menos tu muerte la sustentará por un tiempo». La escalera se espiralizaba profundamente en la tierra, el aire volviéndose más caliente y sulfuroso con cada paso. Las paredes estaban revestidas con venas de cobre que parecían pulsar con una luz interior, como vasos sanguíneos en un organismo vivo. Después de lo que parecieron cientos de escalones, emergimos a una vasta cámara que debía estar directamente debajo del taller. La cámara claramente había sido una vez una cueva natural, pero las operaciones mineras la habían expandido. Viejas vigas de soporte, equipo minero oxidado y vías de ferrocarril atestiguaban su pasado industrial. Pero en el centro de la cámara había algo que desafiaba la explicación racional, una formación masiva de cobre que había crecido en una forma que se asemejaba a una figura humanoide sentada, quizás de 6 metros de altura,
No estaba perfectamente formada, más bien como una aproximación tosca, con protuberancias bulbosas donde deberían estar los brazos y una cabeza deforme que carecía de rasgos detallados. Pero la impresión era inconfundible. Una estatua tosca que se había formado naturalmente a partir de depósitos de cobre. Alrededor de la base de esta formación, picos de cobre emergían del suelo en un círculo, cada uno llevando una pequeña figurilla similar a la que había encontrado en el maletero del sedán. Docenas de ellas, todas conectadas a la masa central por delgados hilos de cobre que me recordaban a filamentos de telaraña. El ancla, anunció Vega reverentemente, finalmente soltando mi garganta. La manifestación física de la entidad en nuestro mundo, hermosa, ¿verdad?, ha estado creciendo durante siglos, mucho antes de que los humanos descubrieran esta cueva. Los indígenas entendían su significado, la ataron con rituales y ofrendas. Los mineros la liberaron por ignorancia. Ahora mantenemos el equilibrio, no completamente atada, no completamente libre. Mientras jadeaba por aire, noté movimiento alrededor de la cámara, figuras emergiendo de sombras y nichos. Algunos vestían uniformes de empleados de gasolinera, otros vestidos como personal del hostal o camareros del bar. Todos se movían con la misma fluidez antinatural que Vega, y todos tenían ojos que reflejaban la luz como los de un animal. Entre ellos estaba el sheriff Roldán, su placa brillando con ese distintivo tinte cobrizo. Los cuidadores, explicó Vega. Todos servimos a la entidad de diferentes maneras. Algunos mantienen las trampas, los negocios que atraen a los viajeros a pozos de cobre. Otros procesan las ofrendas. Roldán asegura que ninguna autoridad externa interfiera con nuestro trabajo. Los cuidadores formaron un círculo a mi alrededor, sus expresiones en blanco pero de alguna manera hambrientas. Detrás de ellos noté otras figuras, personas con ropa cotidiana que se movían lentamente, sus ojos vacíos, patrones de color cobre visibles en su piel expuesta. Me recordaban a sonámbulos o zombis, aquellos que no eran adecuados para roles de cuidador, dijo Vega siguiendo mi mirada. La entidad los mantiene para trabajo y alimentación de emergencia. Todavía tienen algo de conciencia, algún recuerdo de quiénes eran, pero están mayormente vacíos ahora. La entidad ha consumido la mayor parte de su esencia. Uno de ellos me resultaba vagamente familiar, el camionero que había entrado con problemas de refrigeración mi primera noche. Sus ojos brevemente se encontraron con los míos, y vi un destello de reconocimiento, de conciencia desesperada antes de que se desvaneciera de nuevo en el vacío. Ahora, continuó Vega volviéndose hacia mí, es hora de que la entidad te pruebe para decidir tu destino. Agarró mi brazo y comenzó a arrastrarme hacia la formación de cobre en el centro de la cámara. Al acercarnos, los hilos que conectaban las figurillas a la masa principal comenzaron a vibrar, emitiendo un sonido agudo como metal siendo golpeado. La formación misma parecía cambiar ligeramente, como si respirara. Gran entidad, entonó Vega, su voz adquiriendo una cadencia ritualística. Te traemos esta ofrenda, Miguel Donaire. Portador de culpa, portador de cobre. Prueba su esencia y juzga su valía. Ha de ser cuidador o sustento. El aire alrededor de la formación brilló con calor. Desde la tosca aproximación de una cabeza apareció una costura ensanchándose en lo que solo podía describirse como una boca, una abertura dentada en la masa de cobre. Dentro no había oscuridad, sino una luz arremolinada de color cobre que pulsaba hipnóticamente. Vega forzó mi mano hacia esta abertura. Solo una prueba, murmuró. Solo lo suficiente para que te conozca. Luché con todas mis fuerzas, pero el agarre de Vega era implacable. Mis dedos tocaron el borde de la abertura, e instantáneamente un dolor abrasador subió por mi brazo. Se sentía como si metal fundido estuviera siendo inyectado en mis venas, quemando a través de mi sistema nervioso. Pero peor que el dolor físico fue la invasión mental, imágenes inundando mi conciencia, recuerdos que no eran míos. Vi minas de cobre a lo largo de la historia, los rituales indígenas que contenían a la entidad, los primeros mineros que rompieron los sellos. Presencié décadas del trabajo de Vega en el taller, los innumerables viajeros que habían sido atraídos a pozos de cobre y nunca se fueron. Y debajo de todo, sentía la entidad misma, antigua, paciente, hambrienta y completamente alienígena en su pensamiento. Estaba dentro de mí ahora, probando mi esencia, juzgando mi compatibilidad. Podía sentirla hurgar en mis recuerdos, demorándose en el accidente en Barcelona, alimentándose de mi culpa y remordimiento. Estaba determinando si yo sería un cuidador adecuado o si simplemente debería ser consumido.
A través de la neblina de dolor y presencia invasiva recordé las palabras de Elena. La entidad estaba atada al ancla. Destruye el ancla y su dominio sobre este mundo sería cortado, al menos temporalmente. Con mi mano libre alcancé mi bolsillo y agarré el colgante de hierro que Elena me había dado. La entidad debe haber sentido mi intención, porque el dolor repentinamente se intensificó, la presencia invasiva volviéndose más agresiva en mi mente. ¡No!, gritó Vega, sintiendo el cambio. Tiene hierro. Pero era demasiado tarde. Con lo último de mi fuerza, presioné el colgante de hierro contra la formación de cobre donde mi otra mano estaba siendo sostenida. El efecto fue inmediato y catastrófico. Donde el hierro hizo contacto con el cobre, hubo un sonido como 1000 voces gritando y un destello de luz cegadora. La formación comenzó a agrietarse, fisuras extendiéndose por su superficie como relámpagos. Los hilos que la conectaban a las figurillas se rompieron uno por uno, cada ruptura liberando una lluvia de chispas. Vega me soltó y retrocedió tambaleándose, su cuerpo parcialmente transformado convulsionando. Alrededor de la cámara, los cuidadores cayeron de rodillas, agarrándose la cabeza y gritando con esa misma voz metálica. Los trabajadores de ojos vacíos colapsaron como marionetas con hilos cortados. La presencia de la entidad en mi mente se volvió caótica, fragmentada, un revoltijo de pensamientos alienígenas y rabia desesperada. Podía sentirla tratando de mantener su dominio sobre este mundo, tratando de reparar el daño a su ancla, pero el hierro había interrumpido su conexión. La cámara comenzó a temblar violentamente, polvo y rocas cayendo del techo. La formación de cobre se estaba colapsando sobre sí misma, el metal licuándose y arremolinándose como un remolino. De esta masa fundida, una forma comenzó a emerger, la verdadera forma de la entidad ya no limitada por su ancla. Era una masa retorcida de tentáculos de cobre rodeando un núcleo de luz pulsante, constantemente cambiando y reformándose, nunca asentándose en una sola configuración. Se elevó desde los restos de su ancla, alzándose sobre mí, irradiando odio y hambre. Corrí. Subí la escalera en espiral, 2 y 3 escalones a la vez, los gritos de los cuidadores resonando detrás de mí. Podía sentir a la entidad persiguiéndome, no físicamente sino mentalmente, todavía parcialmente conectada a mí a través del cobre en mi sangre, tratando de tomar control de mi cuerpo. Irrumpí a través de la puerta de la sala de almacenamiento hacia el taller, el suelo todavía temblando bajo mis pies. El elevador hidráulico en la bahía 3 se había activado por sí solo, subiendo y bajando violentamente. Herramientas volaban de sus lugares en las paredes, orbitando la habitación como proyectiles metálicos. La estructura misma del taller parecía estar desmoronándose, las paredes reforzadas de cobre hinchándose y contrayéndose como si respiraran. A través de la ventana de la oficina, podía ver que el pueblo de pozos de cobre estaba similarmente afectado. Farolas explotando en lluvias de chispas, alarmas de coches sonando mientras los vehículos se sacudían en sus suspensiones, los pocos peatones colapsando al suelo, agarrándose la cabeza. Tropecé hacia la salida, esquivando herramientas voladoras y escombros que caían. Justo cuando alcancé la puerta se abrió de golpe revelando a Elena, su rostro pálido de terror. «¿Qué has hecho?», gritó sobre la cacofonía de destrucción. El ancla no debía ser destruida, debía ser atada adecuadamente. Romperla solo ha liberado completamente a la entidad. Tú dijiste, comencé, pero ella me interrumpió. Dije que necesitabas destruir su conexión con este mundo, no el ancla misma. El ancla era lo único que la mantenía parcialmente contenida. Antes de que pudiera responder, el suelo detrás de mí estalló cuando algo masivo irrumpió desde abajo. Vega, o lo que quedaba de él, se elevó desde el agujero. Su transformación estaba completa ahora, su apariencia humana completamente desaparecida. En su lugar había una criatura de cobre viviente, su cuerpo constantemente fluyendo y reformándose, múltiples extremidades terminando en garras malvadas, su rostro una masa cambiante de rasgos con esos mismos ojos azul pálido ahora brillando como metal fundido. «Nos has condenado a todos», dijo la cosa Vega, su voz un chillido metálico estridente. «La entidad está libre, consumirá todo comenzando con pozos de cobre, luego extendiéndose. El ancla la contenía, limitaba su influencia a este pueblo. Ahora no hay límites». Detrás de él, más cuidadores transformados estaban emergiendo del agujero. El sheriff Roldán, ahora una monstruosidad con escamas de cobre con una placa fundida a su pecho. El empleado de la gasolinera, su uniforme derretido en su piel metálica. Otros que no reconocí, todos en varias etapas de horripilante transformación. Elena agarró mi brazo.
Necesitamos llegar al arroyo. El agua corriente todavía la repele. Podría darnos tiempo para pensar. Corrimos, perseguidos por los cuidadores y el estruendoso sonido de la emergencia de la entidad. Detrás de nosotros, el taller se estaba colapsando sobre sí mismo, los materiales de construcción siendo absorbidos en la creciente masa de la entidad. Mientras huíamos, noté venas de color cobre extendiéndose a través del pavimento bajo nuestros pies, como raíces o vasos sanguíneos, extendiendo la influencia de la entidad hacia afuera. Los pocos habitantes del pueblo que aún estaban en las calles estaban cambiando ante nuestros ojos, patrones de color cobre apareciendo en su piel, sus movimientos volviéndose espasmódicos y antinaturales. Algunos cayeron de rodillas, adorando a la entidad emergente. Otros corrían gritando mientras sus cuerpos comenzaban a transformarse contra su voluntad. Llegamos al arroyo detrás del taller, el mencionado en la regla 7. El agua fluía más rápido que antes, agitándose y espumando como si estuviera agitada. Al otro lado estaba la caja de hierro donde Vega había colocado la figurilla después de mi primer encuentro con la entidad. La caja, jadeé señalando, contiene una pieza de la entidad, un fragmento del ancla. Los ojos de Elena se ensancharon en comprensión. Si podemos usar ese fragmento para restablecer una atadura, podríamos ser capaces de contener a la entidad de nuevo. No completamente, pero lo suficiente para limitar su propagación hasta que se pueda realizar un ritual adecuado. Vadeamos a través del arroyo, el agua fría proporcionando alivio momentáneo de la sensación ardiente que se había estado extendiendo por mis venas desde que toqué el ancla de la entidad. Los cuidadores transformados nos persiguieron hasta el borde del agua, pero se detuvieron allí, incapaces de cruzar la barrera fluyente. La caja de hierro seguía donde Vega la había dejado, su superficie ahora vibrando violentamente, la cerradura tensándose contra una presión interna. Elena sacó una pequeña bolsa de cuero de su bolsillo y extrajo un puñado de lo que parecía polvo rojizo marrón. Hierro en polvo mezclado con hierbas sagradas, explicó, formando un círculo alrededor de nosotros y la caja. Protección temporal. Necesito tiempo para preparar la atadura. ¿Qué hago yo?, pregunté, viendo cómo la entidad continuaba creciendo detrás de nosotros, ahora elevándose sobre los restos del taller, sus tentáculos de cobre alcanzando más alto en el cielo nocturno. Tu sangre ha sido cambiada, dijo sombríamente. Estás conectado a ella ahora. Eso te hace tanto vulnerable como valioso. Puedes servir como conducto para la atadura, un ancla humana para reemplazar la que destruiste. ¿Qué significa eso para mí? Encontró mis ojos y vi la verdad allí. Significa sacrificio. Miguel, tu fuerza vital ayudará a atar a la entidad. No morirás, no exactamente, pero no permanecerás completamente humano tampoco. Te convertirás como Vega, un cuidador, un guardián de la atadura. Pero si hacemos esto correctamente, retendrás tu conciencia, tu voluntad. No serás un esclavo de la entidad. Miré hacia pozos de cobre, ahora en gran parte envuelto en la expansión de la entidad. Los edificios se estaban colapsando, siendo absorbidos en la creciente masa de cobre viviente. Los habitantes transformados del pueblo estaban convergiendo en la entidad, siendo consumidos en su forma en expansión. Más allá del pueblo, las venas de color cobre se estaban extendiendo hacia la carretera, alcanzando el mundo exterior. Mi transformación también estaba progresando. Podía sentir el cobre en mi sangre ardiendo más caliente, ver el brillo metálico extendiéndose por mi piel. Pero a diferencia de Vega y los otros, todavía tenía mi mente, mi voluntad. El colgante de hierro de Elena me había protegido de la dominación mental completa. Hazlo, dije finalmente, lo que sea necesario para detener a esa cosa de propagarse. Elena asintió y comenzó el ritual, cantando en un idioma que no reconocí mientras disponía pequeños objetos de hierro en patrones alrededor de la caja. Cortó su palma con un cuchillo de hierro, dejando que la sangre goteara sobre el círculo que había creado. Luego me indicó que hiciera lo mismo. Cuando mi sangre, ahora con un tinte distintivo de cobre, golpeó el suelo, el círculo comenzó a brillar con una luz extraña. La caja de hierro se estremeció violentamente. Luego repentinamente se detuvo, volviéndose completamente inmóvil. «Ábrela», ordenó Elena. «Saca el fragmento del ancla». Con manos temblorosas, desbloqueé la caja y levanté la tapa. Dentro, la figurilla de cobre brillaba con una luz interna, pulsando como un latido. Al alcanzarla, podía sentir la conciencia de la entidad cambiar, enfocándose en mí, en este momento. «Sabe lo que estamos haciendo», jadeé. «Está tratando de detenernos». Al otro lado del arroyo, los cuidadores transformados estaban aullando de rabia, sus cuerpos alargándose mientras trataban de alcanzar a través de la barrera de agua.
La entidad misma parecía estar contrayéndose, retirándose de su expansión para concentrar su esencia más cerca de nosotros. «Toma el fragmento», insistió Elena. «Completa el círculo, date prisa». Agarré la figurilla. Instantáneamente un dolor ardiente atravesó mi brazo peor que antes. Podía sentir a la entidad inundando mi mente, tratando de abrumar mi conciencia, de volverme contra Elena. «Eres mío». Sus pensamientos alienígenas resonaron en mi cabeza. «Mi recipiente, mi extensión. Obedece». Con cada onza de fuerza de voluntad, luché contra su control, concentrándome en los rostros del Padre y el Hijo de Barcelona. Ya no como fuentes de culpa, sino como recordatorios de mi humanidad, de las consecuencias cuando las cosas se liberan de las restricciones. Coloqué la figurilla en el centro del círculo, mis manos cubiertas de sangre todavía agarrándola con fuerza. Elena continuó su canto, las palabras ahora pareciendo resonar con la luz pulsante del círculo. El aire a nuestro alrededor se espesó, la presión aumentando como antes de un rayo. «No puedes atarme», rugió la entidad en mi mente. «Soy eterno, soy hambre, soy el padre de cobre. Estás atado». Logré hablar en voz alta, mi voz distorsionada por la transformación que se extendía por mi cuerpo. «Por hierro y sangre y voluntad, estás atado». La presión alcanzó un crescendo y hubo un destello de luz cegadora. La figurilla en mis manos se calentó. Luego pareció derretirse fluyendo por mis brazos, cubriendo mi piel en cobre viviente. Grité mientras se extendía, no solo sobre mi piel sino a través de mí, reemplazando carne y hueso con metal, recableando mi sistema nervioso, cambiándome desde dentro. Al otro lado del arroyo, la entidad se estaba contrayendo aún más. Las venas de cobre que se habían extendido por todo el pueblo retrocedían, retirándose hacia los restos colapsados del taller. Los cuidadores transformados estaban siendo arrastrados junto con ella, sus cuerpos disolviéndose de nuevo en la masa principal. Podía sentir la atadura tomando efecto, no solo alrededor de la entidad, sino a través de mí. Mi conciencia se estaba estirando, conectándose con la de la entidad, convirtiéndome en un componente vivo de la atadura que la contendría. En mi mente podía sentir su rabia, su hambre, pero también su reluctante reconocimiento de las nuevas restricciones siendo impuestas. «Está funcionando», jadeó Elena, su rostro pálido por la pérdida de sangre y el esfuerzo. «La atadura se está formando, pero no durará para siempre, solo lo suficiente para realizar el ritual completo con los ancianos de la tribu». La transformación estaba casi completa ahora. Mi cuerpo se había convertido en un híbrido de carne y cobre viviente, mis sentidos tanto humanos como otros. Podía sentir la tierra bajo nosotros, particularmente los depósitos de cobre corriendo a través de las montañas. Podía sentir objetos metálicos dentro de un amplio radio. Casi podía probar la composición de las herramientas de hierro de Elena. Lo más inquietante, podía sentir los pensamientos de la entidad junto a los míos, alienígenas y antiguos, llenos de hambre y malicia paciente. Pero estaba contenida ahora, limitada por la atadura que Elena había creado, conmigo como su ancla viviente. «¿Qué sucede ahora?», pregunté, mi voz una aproximación metálica de su sonido anterior. «Ahora fortalecemos la atadura», dijo, ya recogiendo sus herramientas. «Mi gente ha mantenido conocimiento de los rituales adecuados durante generaciones. Necesitaremos trabajar rápidamente antes de que la entidad encuentre una manera de eludir esta atadura temporal». Y yo miré hacia abajo a mi cuerpo transformado, escamado de cobre e inhumano. «¿Qué me sucede a mí?». La expresión de Elena era triste pero resuelta. «Eres parte de la atadura ahora, Miguel, el cuidador. Mientras la entidad permanezca contenida, debes permanecer como estás, el componente humano de su prisión. Si te removemos de la ecuación, la atadura falla y se vuelve libre de nuevo». Entendí entonces la verdadera naturaleza de la posición de Vega, no un sirviente voluntario de la entidad como había asumido, sino su carcelero, corrompido con el tiempo por proximidad e influencia. Las reglas del taller no eran solo protocolos, eran procedimientos de mantenimiento para la atadura, desarrollados a través de prueba y error durante décadas. «¿Me convertiré como Vega?», pregunté. «¿Perderé mi ser eventualmente?». «No si hacemos esto correctamente», prometió Elena. «El hierro en tu sangre, en tu esencia central, te ayudará a mantener tu humanidad. Y mi gente te ayudará. Te enseñará cómo resistir su influencia. No estarás solo en esto». Mientras amanecía sobre las montañas, la entidad estaba completamente contenida una vez más, comprimida de nuevo en los restos del taller y las minas de cobre debajo. Los habitantes transformados del pueblo
O habían sido consumidos por la entidad o habían huido al desierto. Pozos de Cobre estaba en gran parte destruido, edificios colapsados o parcialmente derretidos, calles arrugadas y divididas. Elena se fue para traer a los ancianos de la tribu, prometiendo regresar en horas para comenzar el ritual de atadura permanente. Permanecí junto al arroyo, manteniendo la atadura temporal a través de mi cuerpo transformado, sintiendo a la entidad probando sus restricciones, buscando debilidades. En mi mente podía escuchar sus susurros, promesas de poder y conocimiento si solo la liberaba. Podía sentirla hurgando en mis recuerdos, tratando de encontrar influencia para usar contra mí, particularmente enfocándose en el accidente en Barcelona, tratando de reavivar la culpa que me había hecho vulnerable en primer lugar. Pero la culpa era diferente ahora, no desaparecida, sino transformada, como mi cuerpo. Las muertes que había causado no podían ser deshechas, pero quizás podrían ser equilibradas, previniendo más muerte, conteniendo a la entidad que de otro modo consumiría incontables vidas. Mientras me sentaba junto al arroyo, manteniendo la atadura a través de pura fuerza de voluntad, contemplé en lo que se convertiría mi existencia. No humano, no completamente entidad, sino algo intermedio, un guardián, un cuidador de una antigua atadura. Quizás con el tiempo alguien más llegaría a Pozos de Cobre, alguien cargando su propia carga de culpa, alguien que podría ser entrenado para compartir la responsabilidad. El sol subió más alto, su luz reflejándose en mi piel escamada de cobre. En la distancia podía ver vehículos acercándose, Elena regresando con los ancianos de la tribu para realizar el ritual de atadura permanente. La entidad lo sintió también, su rabia y miedo disparándose en mi mente. Esto no ha terminado, prometió. El tiempo está de mi lado, los cuidadores van y vienen. Yo permanezco. Entonces también lo hará la atadura, respondí, tanto en voz alta como mentalmente. Mientras tú existas, alguien se levantará contra ti. Esa es mi promesa. Mientras Elena y los ancianos se acercaban para comenzar el ritual que definiría mi nueva existencia, pensé de nuevo en las reglas que habían colgado en la pared del taller. Parecían casi pintorescas ahora, comparadas con la realidad que había descubierto, pero habían servido a su propósito, manteniendo el frágil equilibrio entre contención y catástrofe. Quizás cuando esto terminara, cuando Pozos de Cobre fuera reconstruido y un nuevo taller establecido sobre el sitio de atadura, crearía mi propia lista de reglas, directrices para el próximo mecánico nocturno, el próximo potencial cuidador, advertencias escritas en la sangre de la experiencia. Y quizás, algún día, alguien prestaría atención a esas advertencias mejor de lo que yo lo había hecho. Epílogo. Mi nombre es Miguel Donaire, y voy a contaros una situación que me ocurrió en 2023. He compartido esta historia no como una confesión o una súplica de ayuda, sino como una advertencia, porque incluso ahora, 2 años después, la entidad permanece atada bajo lo que una vez fue Pozos de Cobre, y yo sigo siendo su reluctante carcelero. El pueblo ha sido reconstruido, más pequeño pero con protecciones más fuertes incrustadas en sus cimientos. La gente de Elena proporcionó el conocimiento, los rituales, la geometría sagrada que fortalece la atadura. Yo proporcioné la conexión, el conducto viviente que la mantiene. El Taller Vega existe de nuevo, aunque bajo un nombre diferente ahora. Taller Donaire. El letrero es nuevo, pero el propósito sigue siendo el mismo. Una casa de guardia sobre la prisión debajo, una estación de monitoreo para las actividades de la entidad y ocasionalmente una trampa para aquellos que podrían servir como futuros cuidadores. Mi transformación se ha estabilizado. Parezco mayormente humano ahora, aunque mis ojos reflejan la luz de manera extraña, y en ciertos ángulos se pueden ver las escamas de cobre bajo mi piel. Puedo pasar por normal, siempre que use mangas largas y gafas de sol. Pero no soy normal, ya no. Puedo sentir a la entidad en todo momento, sentir su hambre y rabia presionando contra la atadura. Puedo probar metal en el aire, sentir la atracción de los depósitos de cobre en la tierra. Lo más inquietante, puedo sentir la culpa en otros. Puedo probarla como Vega una vez probó la mía. Me atrae hacia ellos, los hace parecer adecuados. Las reglas todavía existen, actualizadas basadas en lo que he aprendido. Cuelgan detrás del mostrador en un marco de cobre. Advertencias para aquellos que trabajan el turno de noche. Hasta ahora he empleado a 3 mecánicos. 2 huyeron después de experimentar la influencia de la entidad. La tercera, una mujer llamada Raquel con su propia carga de culpa involucrando el ahogamiento de su hermano, ha permanecido durante 6 meses ahora. Ella sigue las reglas, mayormente.
A veces la sorprendo mirando la puerta de la sala de almacenamiento con curiosidad en lugar de miedo. A veces noto patrones de color cobre apareciendo en su piel cuando piensa que no estoy mirando. A veces me pregunto si será ella, la próxima cuidadora, mi eventual reemplazo. La entidad así lo cree. Susurra sobre ella en mi mente. Sugiere formas de acelerar su transformación. Promete una liberación parcial de mis deberes si ayudo a prepararla. Resisto, pero me pregunto cuánto tiempo resistió Vega antes de empezar a reclutar reemplazos. Cuánto tiempo antes de que la línea entre carcelero y sirviente se difuminara para él, como a veces se difumina para mí. Elena visita regularmente, realizando rituales de limpieza que fortalecen mi resistencia. Pero ella no puede estar aquí todo el tiempo, y la entidad es paciente. Ha existido durante siglos, quizás milenios. Puede esperar. Hasta el día de hoy, siempre a las 3:17 am, despierto repentinamente, mi sangre infundida de cobre ardiendo en mis venas mientras la entidad prueba la atadura buscando debilidades. Y a veces, en esa hora oscura entre noche y mañana, me encuentro de pie en el taller, entonces, mirando la puerta de la sala de almacenamiento, mi mano en el pomo, sin memoria de haber dejado mi cama. Así que considera esta mi advertencia, mi confesión, mi intento de mantener cualquier humanidad que me quede. Si te encuentras conduciendo a través de la Sierra de Albarracín en Teruel y tu coche desarrolla problemas repentinos cerca de un pequeño pueblo con un taller ofreciendo trabajo nocturno inusualmente bien pagado,